podcast Amarillo con Enactus CUSEA, el espacio donde exploraremos el poder del emprendimiento social. Inspira, impacta y únete a la revolución del emprendimiento social. ¿Creen que el emprendimiento social no es rentable o, en dado caso, es una responsabilidad social y que tampoco se puede generar ingresos por medio de él? El día de hoy desmentiremos todos estos mitos y revelaremos la verdad sobre el emprendimiento social. Yo soy Valentina. Y yo soy Néstor, y juntos seremos sus moderadores en este podcast en donde aprenderemos y realizaremos diferentes actividades en donde aprenderemos diferentes cosas sobre el emprendimiento social. El día de hoy nos acompaña un invitado especial, nos acompaña el Dr. Campos, el cual nos ayudará a desmentir todos estos mitos y nos contará algunas verdades. Vamos a leer un poquito de la semblanza del doctor. Profesor investigador titular en la Universidad de Guadalajara, doctor en estudios empresariales por la Universidad de Barcelona, España, maestro en políticas educativas por la Universidad de Alberta, Canadá, maestro en investigación de empresas y finanzas por la Universidad de Barcelona, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, autor de diversos artículos, capítulos de libros y libros con arbitraje internacional, subcoordinador de la Cátedra UNESCO de Innovación Social y Emprendimiento, ganador del premio Alvin Rose Legacy Award 2023 por su trayectoria como impulsor del emprendimiento con un impacto social. Pues le damos la bienvenida a nuestro GPS Master, el doctor Alejandro. Gracias. Bueno, buenos días, Ale, buenos días, Néstor. Pues súper contento de estar aquí con ustedes y con todas las personas a las que pueda llegar este podcast, porque bueno, estaremos hablando de un tema que es fundamental y yo considero y siempre he considerado un tema clave para el desarrollo económico social de las regiones de los países y de nuestras comunidades. Ok, muchísimas gracias. Justo para adentrar ya en el tema, nos gustaría que nos pudiera compartir para usted qué es el emprendimiento social. Bueno, el emprendimiento social, incluso en la literatura hay muchas formas de definirlo, e incluso se puede reconocer que hay una falta de consenso entre quienes nos dedicamos a estudiar a profundidad la materia, porque muchas veces se confunde el emprendimiento social con la responsabilidad social empresarial, o con el altruismo, o con los proyectos sociales, o con la filantropía. Pero para mí, para poder definir de una manera más sencilla el emprendimiento social, pues como siempre me gusta fraccionar el concepto, la parte de emprendimiento y la parte social. Entonces, por un lado, la parte social que nos habla de generar un impacto benéfico en la sociedad, un cambio que se busca que sea sistémico en algún momento, que genere mejores condiciones de vida para las comunidades, y por otro lado el concepto del emprendimiento, que ya por su naturaleza, per se este concepto habla de un modelo de negocio que debe ser sostenible y que debe ser rentable. Entonces, si los unimos, tenemos un modelo de negocio que genera impacto social y que a la vez es financieramente sostenible y rentable. Ok, justamente se suele dar mucho cuando se habla sobre emprendimiento social, el tema de que suele estar siempre peleado la parte de emprender algo y generar ingresos por medio de ese proyecto, ¿no? Usted, como opinión personal, ¿qué opina acerca del emprendimiento social? ¿Cree que es algo que se debería empezar a hacer más difusión, llegar más a las personas? Totalmente. Miren, el emprendimiento social es, bueno, no es un invento, porque no se puede llamar así, pero sí es de las actividades más interesantes que hay en la sociedad. A ver, si yo me pongo desde la parte a lo mejor del gobierno, si yo como gobierno detecto un grupo de personas que están queriendo resolver una problemática social, que por alguna causa yo gobierno no he podido resolver, no digo por incapacidad ni por falta de ganas de hacerlo, pero si hay un grupo de personas queriendo resolver una problemática social, que yo no he podido resolver de alguna manera y lo van a hacer mediante un modelo de negocio, híjole, estoy teniendo doble impacto. Estoy teniendo un impacto porque esas personas están generando riqueza, generando flujo de efectivo,
generando empleos, pero a la vez están resolviendo una problemática social, que seguramente si se desarrolló un emprendimiento social para resolver esa problemática, es porque es una problemática que ya tiene tiempo sin poderse resolver. Entonces, bueno, desde ese punto de vista es importantísimo este paradigma, es lo que realmente puede llegar a ser que se mejoren las condiciones de vida de las personas. Ok, bueno, de mi parte coincido mucho con lo que usted comparte. Creo que hace falta pues más emprendimientos de este tipo, proyectos de esta índole, ya que pues existen un montón de problemáticas en la sociedad actualmente, entonces se debería trabajar un poquito más en ello. Yo creo que también se tiene que trabajar mucho en la visualización, de que las personas sepan lo que es el emprendimiento social, porque hicimos unas preguntas aquí, bueno, por la universidad, y preguntando a las personas qué te suena o qué es el emprendimiento social para ti. Y hay muchos estigmas de que no, pues, donaciones, ir a plantar árboles, y cosas así que pues realmente, pues como no están familiarizados con lo que es el emprendimiento social, pues no hay a lo mejor esta intención de hacerlo o de seguirlo. Claro, y es correcto, Digo, generalmente, como les comentaba, el concepto ni siquiera está bien acuñado en la literatura, entonces hay muchas corrientes de pensamiento que hablan del emprendimiento social como actos benéficos, pero se pierde un poco el componente de que debe ser un modelo de negocio rentable. ¿Qué pienso yo? Digo, si al final una persona que resuelve una problemática social lo hace mediante un modelo de negocio y esta persona vive bien, esta persona va a estar contenta, esta persona va a querer y desear seguir haciendo el bien y seguir resolviendo problemas como forma de vida, ¿no? Sí. Porque luego sucede que si hay personas que quieren, no sé, atacar una cierta problemática, pero lo hacen totalmente con sus recursos, de manera altruista, de manera voluntaria, tarde o temprano se les va a acabar ese recurso. Y tarde o temprano se verán en la disyuntiva de seguir haciendo esto que me apasiona, que es resolver una problemática social, o llevar dinero a mi casa, o poder comer, o poder vivir bien. Y si puedes combinar ambos objetivos, resolver la problemática y vivir de ello, pues qué mejor. Yo me gustaría tirar un dato para que sepan lo que nos están escuchando. Según el Instituto Mexicano Ejecutivo de Finanzas, el primer censo de empresas sociales en México del 2019 reveló que existen aproximadamente 305 empresas sociales en el país, a las cuales el 20% genera más de 10 millones de pesos al año. Más de 10 millones de pesos al año. Más de 10 millones. Ojalá fuera el triple o el cuádruple. Claro, pero pues aquí está el dato de que claro que se puede ganar y... Claro. Sí, a ver, este es uno de los mitos más fundamentales del emprendimiento social, esto de que no es rentable. Pero bueno, quiero ahondar un poquito más en lo que ya comentaba. Porque el emprendimiento social no debe confundirse con el altruismo o con la filantropía. Al final, tanto en el altruismo como en la filantropía, los recursos son finitos, los recursos tarde o temprano se van a acabar, porque no están regenerándose, no están generando más ingreso. Sin embargo, el emprendimiento social pues, nos obliga, nos presiona un poco a tener un modelo de negocio en cuya realidad la inversión inicial se transforma en más ingresos, en más flujo de efectivo, y esto hace que este emprendimiento social, o lo que es lo mismo, que resolver la problemática social pueda ser perenne o pueda ser permanente a lo largo del tiempo, ¿no? Doc, ¿cómo descubrió el emprendimiento social? ¿Cómo llegó aquí a estar ahí? Híjole, vale, pues son dos preguntas distintas y que suceden en diferentes momentos de mi vida. Y voy a tratar de resumirlo porque en esto me podría ir horas platicando esto. Pero yo, cuando estudié mi doctorado, mi tesis doctoral versaba sobre un modelo estadístico que detectaba la presencia de ciertos valores personales en los sujetos y cómo la presencia de estos valores personales impactaba sus ganas de emprender o su intención emprendedora. Dicho esto, en esta teoría que yo
en la que yo sustenté gran parte de mi tesis, es una teoría que dice que los valores humanos se clasifican como en dos grandes grupos: los valores individualistas y los valores colectivistas. Entonces, los valores individualistas son todos los que el sujeto tiene para buscar el bien para sí mismo de manera principal, lo cual no es malo, tampoco se trata de satanizar nada. Y los valores colectivistas son aquellos valores que orientan a que la persona busca mejorar las condiciones de vida de una comunidad, ¿no? Como principio o como principal objetivo. Y teóricamente en la literatura siempre se había asociado el emprendimiento, el tradicional, como una actividad meramente individualista, donde los sujetos se podían emprender y luego no les importaba nada más que su emprendimiento. Incluso había estudios sobre la relación entre el emprendimiento y los divorcios, y el emprendimiento y la separación de la familia, porque era una actividad meramente individualista. Bueno, para acortar más la cosa todavía, les digo que me puedo ver aquí horas. Cuando yo corro este modelo con una muestra de estudiantes de la Universidad de Barcelona, detecto que efectivamente los valores individualistas se asociaban positivamente a la intención de emprender mediante un modelo de ecuaciones, pero luego también había valores colectivistas que se asocian positivamente con la intención de emprender. Entonces, eso me llamó mucho la atención, porque toda la teoría decía que hay una actividad individualista, pero también había valores colectivistas que se asociaban positivamente, lo cual me hizo entender que había otro tipo de emprendimiento. Y entonces, buscando ya en la literatura, encontré este tema del emprendimiento social, que es donde un sujeto, pues sí, realiza actividades emprendedoras de manera individual, pero con un objetivo principalmente colectivista. Entonces, así descubro yo el tema del emprendimiento social, y cuando regreso a México y comienzo a trabajar aquí en CUSEA de nuevo, esta comunidad de Enactus, en aquel tiempo quien era el capitán, se llama Alejandro Monsiváis, me hace la invitación a incorporarme como mentor, primero como parte del comité académico y posteriormente como GPS Master o como mentor académico del equipo. Muy bien, muy interesante, la verdad. Por ejemplo, dentro de los valores colectivos, ¿nos podría decir cuáles serían algunos? Sí, a ver, los valores se clasifican, les digo, en dos grandes ramas, y luego se clasifican en 4 dimensiones y luego en 10 tipos de valores. Esta teoría se llama teoría de los valores humanos de Salomon Schwartz. Y algunos de los valores colectivistas son, por ejemplo, la benevolencia, el universalismo, la conservación de las tradiciones, la seguridad desde el punto de vista de comunidad, etcétera, y otros cuantos. Pero este tipo de el tema del medio ambiente, el tema de la preocupación por las comunidades. Entonces, este tipo de valores se miden con algunas actitudes, digamos, por parte de los sujetos, y luego se asocia a esto con la intención de emprender. Ok, muy bien. Bueno, y luego que aquí no es espacio para dar una clase, pero luego con calma lo hacemos. Esperen el siguiente episodio. Bueno, ya hablando sobre esto del emprendimiento social, ¿qué le motivó a dedicarse a esto? Pues justo eso, Néstor, que conforme yo leía acerca del emprendimiento social, encontraba esta opción que tenemos las comunidades o que tenemos las personas de mejorar las condiciones de nuestra sociedad mediante un modo de vida, mediante un estilo de vida que pueda sustentarnos. Me explico un poquito más. Yo siempre he conocido personas que hacen el bien y que hacen filantropía y que hacen altruismo, pero yo entiendo que en cualquier momento, si ellos tienen que elegir entre seguir haciendo la filantropía o el altruismo y su bienestar económico, pues van a elegir el bienestar económico, y es natural. Lo mismo pasa con las empresas socialmente responsables, ¿no? Y aquí es otra diferenciación importantísima que tenemos que hacer. Emprendimiento social no es lo mismo que responsabilidad social empresarial, porque la responsabilidad social empresarial siempre es opcional. Una empresa que está dedicada a vender refresco, a vender zapatos, a vender mochilas, a vender celulares, puede hacer el bien con una parte de sus excedentes, pero si en algún momento hacer el bien les representa disminuir sus ganancias, lo van a dejar de hacer, es opcional y no pasa nada. Ellos siguen con su actividad principal.
Y el emprendimiento social simplemente nace de hacer el bien. Si un emprendimiento social deja de hacer el bien, deja de existir. Sería como la columna vertebral del negocio. Es el objeto social, para eso fue creado. Pues sí, su razón de ser. Su ADN. Muy bien. En el segundo bloque de preguntas, para usted, ¿cuál considera que es el mito más común hablando sobre el emprendimiento social? Hay muchos. De hecho, bueno, este tema de mitos y realidades es parte de una serie de conferencias que he impartido en algunos lugares, incluso de las clases de posgrado que a veces imparto. Y hay muchos mitos, pero por ejemplo, uno es el clásico de que no es rentable, ¿no? Al contrario, para que se llame emprendimiento tiene que ser rentable y tiene que ser social. Entonces, el emprendimiento social sí puede ser rentable. Y hay que decir la verdad, ¿eh? No, si una persona quiere dedicarse al emprendimiento social y vivir bien, lo puede lograr perfectamente. Si quiere ser un multimillonario, yo creo que no es la opción, ¿no? ¿Por qué? Porque un emprendedor social debe ser congruente con su filosofía y con sus valores. Entonces, un emprendedor social evidentemente no va a estar escatimando en el sueldo de los trabajadores para reducir costos y tener mayor ganancia. No va a estar escatimando en comprarle a proveedores que sean responsables. No va a estar escatimando en pagar prestaciones por ley de los trabajadores mínimamente. Entonces, y eso evidentemente hace que sus costos sean mayores. Entonces, bueno, siempre lo he dicho y hay que ser claros. Si alguien quiere ser multimillonario, el emprendimiento social no es lo suyo, pero si alguien quiere hacer el bien y vivir bien, sí se puede. Otro mito importante, perdón, rapidísimo, es que el emprendimiento social solamente lo hacen los jóvenes, ¿no? Y esto es un gran mito, porque si bien es cierto que los jóvenes son los que tienen más energía, más ideales arraigados, tienen más creatividad, son más proactivos, también es cierto que llega una etapa de madurez en los adultos en la que incluso la estabilidad económica que llegan a tener a lo largo del tiempo les permite comenzar emprendimientos de impacto social, a sabiendas de que esto sacrificaría un poco sus utilidades y ganancias, ¿no? Entonces, bueno, es otro de los mitos. Y bueno, así podríamos hablar de muchos más. Justo, ¿a qué realidad se tendrían que enfrentar los emprendedores sociales en la actualidad? Es decir, o sea, ¿qué tendrían que hacer ellos? ¿Qué tendrían que ser conscientes antes de empezar algún proyecto de este tipo? Bueno, yo creo que uno de los retos principales es hacerse llegar de aliados estratégicos, porque luego no todas las personas de mi generación, por ejemplo, entendemos la importancia del emprendimiento social y a veces no creemos en esto. Y como no sabemos la diferencia entre lo que es emprendimiento social, altruismo y filantropía, luego decimos, no, yo no quiero entrar, yo no quiero participar en esto porque va a ser puro gasto y no me va a generar ningún tipo de beneficio. Entonces, un reto importante es encontrar aliados adecuados y aliados correctos. Otro punto importante es la formación académica, importantísimo que entendamos que no hay ningún problema que se resuelva desde una sola disciplina. Todos los problemas sociales se resuelven de forma interdisciplinar. Entonces siempre hay que buscar las personas con los conocimientos técnicos adecuados, además de la visión social para incorporar nuestro proyecto. Y evidentemente eso reduce el mercado de opciones para incorporar. Otro desafío importante es el tema del financiamiento. Es complicado encontrar financiamiento porque puede haber muchos programas de gobierno, puede haber muchas donaciones de fundaciones, pero al final el reto es que los emprendimientos sociales sean modelos de negocio. Entonces, el tema de financiamiento y una buena planeación financiera es un reto importante para considerar. Y bueno, algunos otros más. En la actualidad, bueno, ahorita platicando, usted comentaba que, por ejemplo, hay personas que emprenden en algún proyecto social porque pues les nace, les gusta poder ayudar a los demás, hacer algo por la sociedad, etc. Pero en el entorno en el que vivimos actualmente, ¿usted por qué cree que alguien debería emprender un proyecto social? A ver, hay dos motivaciones principales para emprender, y no solamente en lo social, también en lo tradicional. Y una es la necesidad y otra es la oportunidad.
Quienes emprenden por necesidad son personas que están en una condición en la que si no emprenden, quizá mañana no tengan dinero para comer, ¿no? O quizá mañana no tengan dinero para llevar a su casa, entonces tienen que emprender. Y esos emprendimientos generalmente buscan más el bien económico, porque lo necesitan, ¿no? Entonces, el emprendimiento social creo que no cabe ahí. Más bien es por oportunidad y por una conciencia social. Porque es importantísimo esta combinación de factores, que la persona detecte una necesidad social que esté interesada en atender y también tenga los conocimientos técnicos, digamos, o la asesoría necesaria para convertirlo en un modelo de negocio. ¿Cuáles son las fuentes de las motivaciones para emprender? Hablando del emprendimiento social, pues número uno, experimentar personalmente un problema y entonces conocerlo y empezar a validar si realmente es un problema de todos o nada más mío y ver cómo puedo idear soluciones para resolverlo. Número dos, no sufrir a lo mejor directamente, pero sí reconocer un problema en mi comunidad o cercano a mí, ¿no? Y tener la capacidad o la oportunidad más bien de acercarme a conocer más a fondo el problema. O tercero, también por experiencias de gente cercana que nos importa, ¿no? Yo he conocido muchos emprendimientos que son que nacen de que a mi mamá le pasó esto, entonces yo quiero tratar de resolver el problema. O a mi papá le pasó esto y entonces yo quiero aportar una solución. Entonces, enfrentar el problema directamente, reconocer el problema en mi entorno cercano o reconocer el problema en alguien cercano a mí que yo aprecio. Pues a ver, algunos consejos para las personas que quieran iniciar con un emprendimiento social. ¿Usted qué herramientas o estrategias les recomendaría para que esto pueda llevarse a cabo o empezar? Híjole, muchas recomendaciones. Voy a tratar de dar un par que son fundamentales. Número uno es adentrarse muchísimo en el problema. O sea, realmente antes de comenzar a pensar en soluciones, bueno, y esto lo marcan la gran mayoría de las metodologías de emprendimiento, antes de comenzar a pensar en soluciones, debemos analizar a profundidad el problema. Número uno, saber si es un problema que se pueda validar con la comunidad, es decir, saber si realmente es un problema o es una consecuencia de otro problema que no estoy detectando. Eso es importantísimo. Número dos, saber si este problema lo sufren más personas o nada más es un tema mío o percepción mía, porque al final, si es un problema que varias personas sufren, ese puede convertirse en mi mercado potencial o en mis beneficiarios principales del proyecto. Y otra recomendación, sobre todo en el emprendimiento social, intentar emprender por oportunidad, no por necesidad, sino por oportunidad. Y si se logra esto, el emprendimiento va a tener tiempo, no va a ser urgente, va a tener tiempo de estudiarse, de analizarse, de planearse, de incorporar a las personas adecuadas, socios clave, aliados estratégicos, y entonces, o prepararme en caso de necesitar alguna formación técnica, y esto va a derivar en que mi emprendimiento funcione, y sea rentable, y sea sostenible, y al paso del tiempo pueda durar muchos años. Entonces, esas dos, adentrarse en el problema y emprender por oportunidad, no por necesidad. Así es. Exacto. Normalmente, ¿qué errores deberían de evitarse al iniciar un emprendimiento? Totalmente. Un error muy común en los emprendimientos, no solamente en los sociales, sino también sucede de repente en los tradicionales y en los familiares, es no hacer una buena planeación financiera, ¿no? Una buena planeación financiera, y les pongo un ejemplo rapidísimo. Un emprendedor comienza su empresa y evalúa costos y evalúa gastos y ingresos y todo lo demás, y de repente te das cuenta que en su evaluación esta persona no consideró un sueldo para sí mismo. Entonces, a ver, nunca te vas a dar cuenta, si tú vives de lo que en teoría genera el emprendimiento,
nunca te vas a dar cuenta si realmente es rentable o no, ¿no? Lo que tienes que hacer es generarte un sueldo para que tú vivas y entonces el excedente ya lo puedes considerar utilidad. Y entonces te vas a dar cuenta si realmente es negocio o no. Entonces, uno de los errores más comunes es no hacer una planeación financiera correcta. Número 2, otro error muy común es tratar de, por tener una viabilidad en el plan de negocio, minimizar los costos. Es decir, bueno, esto no lo voy a poner como un costo porque me lo va a regalar mi tía. Okay. O esto no lo voy a poner como costo porque la camioneta con la que recojo los perritos me la presta al vecino. Eso puede dejar de pasar en cualquier momento. Entonces tú tienes que partir de un escenario en el que no tienes nada y necesitas todo para saber si realmente es viable financieramente. Otro error común es intentar, dicen por ahí coloquialmente, poner todos los huevos en una sola canasta, ¿no? Y eso es decir, yo le voy a pedir apoyo al gobierno y que el gobierno me lo dé todo. Nunca. Hay que ser financieramente sostenibles. Entonces, bueno, yo todos los errores más comunes los englobaría alrededor del tema financiero. ¿Y cómo se puede medir el impacto que estos emprendimientos? Y bueno, ese es uno de los retos más importantes de los emprendimientos sociales. Hay distintas formas de establecer métricas de impacto, pero realmente, sobre todo en escalas más pequeñas, el emprendimiento social se tiene que medir en función de identificar primero claramente quién es el beneficiario del proyecto, que no siempre es el cliente, ojo, a veces hay que diferenciar entre cliente, beneficiario y usuario, ¿no? Pero sobre todo tener bien identificado quién es el beneficiario y estar constantemente monitoreando si estamos cambiando su condición de vida. A través de su ingreso, a través de su bienestar, a través de su felicidad, de su satisfacción, de su percepción misma de algún tema, podemos estar impactando en su realidad. No sé si podemos, eso es en un tema del ámbito social. En un tema ambiental, a veces se requieren un poco de conocimientos más técnicos, ¿no? Para medir si se reduce la huella de carbono, no sé, el impacto ambiental, la contaminación de aguas y mares. Es un reto. Una buena idea para saber establecer indicadores de impacto es darle una buena revisada a los ODS y a todo el documento extenso de los ODS, donde viene no solamente cómo se llama el ODS, sino objetivos, metas e indicadores de medición. Okay. Es porque creo que también el tema de los ODS sería importante que lo tocáramos despuesito. Sí, vamos a tener un próximo capítulo. Sí, porque la realidad es que nos hemos dado cuenta que también muchas personas no están como familiarizados con los objetivos, no saben a qué se refieren o de dónde provienen, para qué son. Entonces también sería importante que los mencionáramos. Y pues bueno, ya estamos próximos a cerrar el capítulo de hoy. Entonces, para terminar, nos gustaría que nos pudiera dejar una reflexión acerca sobre todo este tema del emprendimiento social. Híjole, pues no venía preparado para eso. Es tu pensar. No, a ver, es un tema que me apasiona y que me gusta muchísimo y no sé, puedo pensar en cientos de reflexiones sobre este tema, pero quizá una de las más importantes es poder tener este equilibrio entre la satisfacción de hacer algo por tu comunidad, es decir, el saber que aporté un granito de arena a un cambio sistémico y poder vivir de eso. Si realmente logramos tener ese equilibrio y si realmente logramos replicar esa doble felicidad que te da hacer cosas buenas y también tener un sustento económico bueno, si logramos replicar esa búsqueda del equilibrio con más personas, estaremos generando mucho bien social y un mejor estilo de vida para nosotros mismos. Muy bien. ¿Tú, Vale, algo que quieras decir? A mí algo que me llamó, escuché y dije, claro, es que el emprendimiento social, yo diría que se debería de evitar hacer en el momento, como quererlo de hacer de rápido, que a comparación de un emprendimiento normal, lo podríamos decir así, es de que
no, pues ya tengo, no sé, tazas, ¿no? Y ya las voy a vender. Y ya de ahí vas viendo, más o menos. Y para mí el emprendimiento social es algo más meticuloso, ¿no? Claro. Algo más de observar, investigar y pues ponerte más, pues sí, meticuloso. Mira, perdón, ya hago otra intervención porque es importante lo que comentas, ¿vale? En una de las clases que doy, yo siempre intento reflexionar con los estudiantes acerca de qué es más sencillo, el emprendimiento social o el tradicional. Y en realidad siempre terminamos concluyendo que el emprendimiento social es doblemente difícil. Porque hay que tener un equilibrio no solamente de buscar el bienestar económico y ya, hay que buscar el beneficio económico, sí, para hacerlo sostenible, pero también el beneficio personal, social, al interior de la empresa, al exterior, con proveedores, es una responsabilidad un poco más, o mucho más amplia. Entonces, bueno, totalmente de acuerdo. El emprendimiento social no siempre es el mejor momento para hacerlo. Quizá en este momento me gustaría hacerlo, pero no tengo las condiciones para hacerlo. A lo mejor vale la pena meterme a trabajar, ganar mi dinero, tener una estabilidad económica y entonces sí, con calmita, un emprendimiento social, es lo que verdaderamente me apasiona. Sí, creo que a lo que comenta esto último, pues tiene mucha razón. De hecho, en algún otro lugar yo también había escuchado que independientemente del proyecto o el emprendimiento que vayas a realizar, tienes que tener una fuente de ingresos justamente porque pues, no puedes depender únicamente de lo del proyecto del emprendimiento, sino que hasta que llegue un punto en donde estés estable, Claro. que el proyecto ya pueda darte el ingreso que tú buscas, pues estar trabajando o buscar alguna otra fuente de ingreso que también lo comentaba anteriormente, ¿no? No hay que depender de una sola fuente en este caso, sino hay que buscar otras opciones, ¿verdad? Así es. Y pues bueno, para finalizar, me gustaría que Vale también me ayude por si se me escapa algún punto importante, para cerrar con lo que aprendimos en este capítulo de hoy. Uno, importante, no hay que satanizar el hecho de que se puede ganar o generar ingresos o vivir de ello de un proyecto de emprendimiento social. Dos, hay que dedicarle tiempo porque justamente lo que se busca es resolver una problemática, entonces yo creo que hay que hacer una investigación algo profunda antes de comenzar y aventarse a hacer pues todo de lleno y evitar Y a ver qué sale. el porcentaje de fracaso, ¿no? Que es muy alto. Es muy alto. Y tercero, pues ser pacientes, ¿no? Justo que hay que ser, que va de la mano con el punto anterior. Y otro súper importantísimo que hizo el doc mucho recalco es la educación financiera. Claro. Sí. Ser bien objetivos y poner en cálculo los financiamientos. Entonces, Y si yo no soy bueno para las finanzas, aceptarlo y aliarme con alguien que sí lo sepa, importantísimo. Sí, también justo otro punto, hacer aliados, que era también algo que comentó en algún momento, o sea, porque uno solo puede que trabaje en un proyecto, lo saque adelante, pero es muy difícil, ¿no? Hay que saber aliarse con personas que nos puedan apoyar y que pues estén con a lo mejor en el mismo canal que uno. Y una frase muy usada en diferentes contextos, pero dicen que quien va solo llega rápido, pero quien va acompañado llega más lejos. ok, me gustaría que vamos a apuntar así. Ahí lo vamos a poner. Buscamos. Buscan así de largo. Sí, anda todo demandados, ¿no? Pues muy bien, muchas gracias, Doc. Yo creo que aprendimos muchísimo. Pues cuando gusten los espero en mis clases, ¿eh? Claro, sí, de verdad. Ahí nos pasa los horarios y la Ajá. Claro, con todo gusto. Ya te mandamos a lo mejor a alguien que le alguien que nos interese vea por por ahí. aquí. Sí. Que llevamos que cobre el Doc. Es broma. Muy bien. Pues muchas gracias por haber estado presentes en este capítulo, muchas gracias al Doc por haber estado con nosotros y compartirnos un poco de su tiempo. Los invitamos a que sigan las redes sociales ¿cómo De Natus QCA en Instagram, igual lo ponemos aquí. Tenemos Instagram, Facebook y LinkedIn. Próximamente TikTok, pero estamos viendo.
ahí estaremos trabajando, entonces para que nos puedan buscar ahí por esos medios. Y los invitamos a que compartan, comenten qué les pareció este capítulo, con qué enseñanzas se quedan ustedes, y pues los invitamos a que nos estén viendo en el próximo capítulo. Muchísimas gracias, nos vemos. Hasta luego, felicidades por su programa, chicos, mucho éxito. Gracias, Doc. Porque cabe recalcar que el Doc abre con el primer capítulo. El capítulo de este podcast. Claramente. Entonces, pues, no podemos arrancar de mejor manera. Exacto. Gracias, Néstor. Muchas gracias, hasta la próxima. Chao. Bye. Bye.